Buenos días, el día de hoy pues vamos a dar una plática de cáncer de mama. Pues este es el mes de cáncer de mama. Entonces el doctor Luis Adolfo Sánchez Llamas, que es cirujano oncólogo, trabaja aquí en este hospital, y su servidor, Marco Antonio García, pues vamos a dar una plática sobre algo que es muy interesante, que es dentro del rubro de cáncer de mama, que son, en mi caso, respuestas patológicas completas en cáncer de mama, y en el caso del doctor Sánchez Llamas es la cirugía conservadora de mama, ¿no? Entonces empiezo con esta plática. Algo muy importante siempre es reconocer la epidemiología, porque esta nos va a ubicar en la importancia del padecimiento. Y en el caso de cáncer de mama han ocurrido situaciones bastante interesantes en cuanto a la incidencia y a la mortalidad. Esta es una tabla de Globocan, es del 2022, pero cada 4 años se actualiza, en donde en forma de barra nos va a indicar el lugar que ocupa cáncer de mama en incidencia y mortalidad. En el caso, aquí podemos ver en la barra, que en el caso de incidencia, cáncer de mama ocupa el segundo lugar, por debajo de cáncer de pulmón, y en el caso de la mortalidad, cáncer de mama ocupa el cuarto lugar. Pero esta posición ha ido descendiendo. Antes la mortalidad de cáncer de mama era la segunda. Entonces ahí hay un cambio muy relevante. Y aquí lo podemos ver en números absolutos: la incidencia 2.296.000 y pico de casos, y una mortalidad de 666. Bueno, ¿esto por qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, aquí nosotros podemos ver el índice estandarizado por edad para el caso de cáncer de mama, que es de 12.7 por 100.000 habitantes, y que está en esta línea rosa. Y para poder entender esto o darnos una idea, lo voy a comparar con lo que ha ocurrido con cáncer de pulmón, que es esta línea azul. Nosotros podemos ver que este índice o tasa de cáncer de mama tuvo una meseta durante muchos años. Sin embargo, a partir de los 80 empezó a descender. ¿Qué pasó con cáncer de mama? Cáncer de pulmón, perdón. Como cáncer de pulmón está asociado fuertemente el tabaquismo, pues esto viene aumentando año con año, hasta que hubo algunos tratamientos que nos han ayudado a mejorar la mortalidad, y también podemos ver este descenso. Pero lo que ocurrió en cáncer de mama, ¿a qué se debe? A mediados hay un punto de flexión y hay una disminución. Pues ¿por qué fue? Pues fue por los tratamientos. Eso es lo que explica esta mejora en el cáncer de mama. Aquí les voy a poner un caso clínico muy breve. Es una paciente, este sí es un caso que tuvimos. Es una paciente de 56 años sin antecedentes personales patológicos, sin toxicomanías. Es una paciente en premenopausia. En noviembre del 2024 acudió por autopalpar su nódulo axilar derecho. A la exploración física en mama derecha no se palpa nódulo, se palpa solamente un nódulo axilar. Eso es muy interesante. En la mama no había un nódulo, solamente en la axila, de 2 centímetros, y la paciente tenía ganglios supraclaviculares. Se hace una mastografía, un Vibras 4, donde nos reportan que no hay nódulo mamario, pero sí nódulos axilares. Se hace una biopsia de este nódulo axilar y es un carcinoma de uterino infiltrante grado 3, una inmunohistoquímica con receptores de estrógeno, progesterona negativos, un ER2 de 3 cruces y un Ki-67 de 76%. Se le hizo un PET con un conglomerado axilar de 3 por 2 centímetros y ganglios supraclaviculares, aproximadamente 9 ganglios es lo que se podía cuantificar. La etapa clínica es una etapa clínica localmente avanzada, es un TX porque no teníamos un nódulo en mama, N3 por los ganglios supraclaviculares y un M0. En el PET no nos referían que había enfermedad en el hígado o en el pulmón.
y en hueso, una etapa clínica 3. Entonces lo que nosotros proponemos es un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. Bueno, entonces, ¿qué es la quimioterapia neoadyuvante? Antes de responder esta pregunta, pues las modalidades de quimioterapia son tres: la quimioterapia adyuvante, la quimioterapia neoadyuvante y la quimioterapia paliativa. La quimioterapia adyuvante es esta que se da después de un acto quirúrgico, y la quimioterapia neoadyuvante es todo el tratamiento de quimioterapia que se da previo a un acto quirúrgico. La quimioterapia adyuvante en estas etapas localmente avanzadas era antiguamente, bueno, así se le llamábamos el tratamiento estándar o el clásico, digamos, porque sí había evidencia que eliminaba la enfermedad micrometastásica y mejoraba la supervivencia global. Pues definitivamente todos los tratamientos que nosotros queremos dar, pues queremos que impacte en esta supervivencia global. Y lo que se tenía de conocimiento de la quimioterapia adyuvante es que nos podía ayudar este tratamiento previo a la cirugía a mejorar el tamaño del tumor, pero hasta este momento no se pudo tener evidencia de que mejorara la supervivencia global, de tal modo que la quimioterapia adyuvante era el tratamiento estándar. Se siguió usando la quimioterapia adyuvante porque pues, muchos pacientes tenían tumores demasiado grandes como para ser operados, y este recurso se utilizó bastante y tenía un razonamiento clínico y un razonamiento biológico. En el caso del clínico era que si era un tumor tan grande que no se podía operar de inicio, pues se le podía dar quimioterapia y podíamos ver que el tumor disminuyera de tamaño. Esto que podía permitir posteriormente que se optimizara el campo quirúrgico y se pudiera operar, y la pregunta era si se pudiera hacer cirugías conservadoras. Entonces lo que se estaba planteando es tratar de disminuir las intervenciones, hacerlas cada vez más pequeñas. En cuanto al razonamiento biológico, ellos decían que era importante dar quimioterapia neoadyuvante porque si de inicio se removía el tumor, podía haber un incremento en la incidencia de tumor residual. O sea, el que se operara en un tumor algo grande no garantizaba que todas estas células se pudieran retirar por completo. Y además se hablaba de que había factores que estimulaban el crecimiento tumoral. Ahora, esta quimioterapia neoadyuvante se convirtió en una herramienta fundamental de investigación, ya que la mama pues, se convirtió en un modelo pues, bueno, es un modelo anatómico obviamente, pero es un modelo que es accesible. Está en el tórax, pero no dentro del tórax. Entonces nosotros podemos palparlo, e incluso en vivo nosotros podemos ver la respuesta del tratamiento cuando usamos estos medicamentos. De forma muy somera es así, ¿no? Nosotros tenemos un tumor, aplicamos un tratamiento de quimioterapia y vamos a ver dos respuestas. La respuesta es que hablamos de una respuesta si disminuye el tamaño del tumor, o la otra es que no haya respuesta. Entonces por eso se convirtió en un recurso pues, muy interesante para evaluar. Al mismo tiempo nosotros pudimos identificar que estos mecanismos de acción citotóxica pueden estar relacionados a algunos factores pronósticos. Estos factores pronósticos nos pueden indicar, nos pueden ser útiles como indicadores de resultados. Uno de ellos es lo que nosotros podemos observar o leer cuando nos reporta el patólogo una biopsia de mama. En el caso de la inmunohistoquímica, el Ki-67. El Ki-67 es el índice de proliferación. Esto quiere decir que tanto las células de cáncer de mama se están dividiendo, y esto hacía que el paciente tuviera un mal pronóstico. También nos lo pueden reportar como un grado 1, grado 2 o grado 3, y esto también nos hablaba de que había un resultado malo porque las células se estaban dividiendo, ¿de acuerdo? Pero resultó que estos factores que en ese momento eran de mal pronóstico también nos sirvieron como factores predictivos de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros encontramos estos elementos, nosotros podemos decir que esa paciente va a responder al tratamiento.
Si volvemos al caso clínico, el paciente tenía un Ki-67 elevado de 69% y un ER2. Esa proteína que está en la membrana celular también se consideraba hasta hace unos años un factor de mal pronóstico porque también nos indicaba alto índice de división celular. Sin embargo, debemos de saber recordar que la quimioterapia, para que tenga un efecto benéfico en el paciente, necesita entrar a lo más íntimo que tiene la célula, que es el núcleo. Entonces la quimioterapia que usamos, el mecanismo de acción incide directamente en el núcleo y no solamente hasta ahí, sino que va hasta la doble cadena de ADN. Entonces, si nosotros no tenemos células que se dividen rápido, pues la efectividad de la quimioterapia puede verse disminuida. Por tanto, el Ki-67 y el ER2, en el caso de nuestra paciente, se convierten en factores predictivos de respuesta a tratamientos de quimioterapia. Muchas cosas han cambiado en cuanto a la clasificación de cáncer de mama, y ahorita estamos en la etapa de la era molecular. Nosotros podemos ya identificar subtipos moleculares por cáncer de mama, y estos subtipos moleculares también nos pueden ayudar a elegir si podemos nosotros de inicio empezar con esta quimioterapia neoadyuvante. Hay 3 tipos o subtipos moleculares. En el caso de nuestro caso clínico es una paciente que tiene un ER2 positivo, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente era una paciente candidata a un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante porque tenemos un factor predictivo de respuesta, ¿no? El ER2, el Ki-67, para el uso de quimioterapia y un medicamento que va a inhibir la actividad de esta proteína que se llama ER2. Bueno, entonces una vez ya identificado este subtipo molecular y proponer este esquema de quimioterapia, lo que nosotros esperamos es que se optimice la cirugía. Nosotros podemos tener, como decíamos, un mejor campo quirúrgico y poder llegar a cirugías conservadoras e incluso hacer menos invasivos en cuanto a la disección ganglionar con un método que se llama gangliocentímetro. Y esto también es muy importante porque cuando nosotros damos quimioterapia y volviendo al modelo anatómico de la mama, se puede conocer en vivo la resistencia o el beneficio del tratamiento de la quimioterapia en vivo. O sea, ciclo a ciclo nosotros podemos ver que ese tumor va disminuyendo y finalmente el resultado final se va a concluir cuando sea operada la paciente y el patólogo nos diga si tenemos una respuesta patológica completa. Recordemos que en las láminas previas nosotros decíamos que la quimioterapia neoadyuvante no mejoraba la supervivencia global, y eso era la pregunta, ¿no?, que todavía nos estábamos haciendo. Bueno, ¿qué es una respuesta patológica completa? Es la completa erradicación de las células cancerosas después de la quimioterapia neoadyuvante. El patólogo nos va a referir que en la pieza quirúrgica, tanto de la mama como de los ganglios, no hay ninguna célula maligna. Eso quiere decir que hay una respuesta patológica completa. Aquí algunos, miren, 2012, ya tiene unos años, pero no tantos. En este editorial ellos comentaban si había un beneficio, o definiendo el beneficio de la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama. En este año 2012, este editorial comentaba que la quimioterapia neoadyuvante puede ayudar a mejorar los resultados quirúrgicos de los tumores localmente avanzados. Y la quimioterapia adyuvante es el estándar de los pacientes que van a requerir quimioterapia. Pero que las respuestas patológicas completas deben ser objetivos primarios en estudios de investigación. Entonces era muy importante conocer qué pasaba cuando los pacientes tenían respuestas patológicas completas. Ya es en el 2015, hace 10 años, en este estudio hablaban de cuáles eran los beneficios para el paciente y para el investigador de la quimioterapia neoadyuvante, y miren, hasta este momento, 2015, no había mejoría en la supervivencia global. Lo que sí había era una mejora en la optimización del campo quirúrgico. Pero pues decía pues que hasta este momento decía, por ejemplo, que no habían identificado un biomarcador de respuesta, pero eso ahí yo lo pongo en duda porque teníamos el Ki-67 y el ER2. Entonces pues realmente se rompe un paradigma
¿Por qué? Porque se sigue usando la quimioterapia neoadyuvante y lo que nosotros hemos observado es que mejora la supervivencia. En España, por ejemplo, este cáncer de mama ha mejorado exponencialmente la supervivencia en los últimos 20 años, y a 5 años en el diagnóstico este tumor tiene una tasa de supervivencia de 82.2%, o sea, es bastante. Y en Estados Unidos el cáncer de mama temprano tiene el 99% de supervivencia en tumor localizado y un 85% cuando es regional, como en el caso de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Aquí hablando de los subtipos moleculares, hay el subtipo molecular luminal A, en donde nosotros tenemos receptores de estrógenos y progesteronas positivos, un ER2 negativo y un Ki67 bajo. Este es un pronóstico bueno, y aquí lo podemos ver en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Entonces ese es un tumor que, si es maligno, tiene capacidad metastásica, pero aparentemente tiene un mejor desenlace. El luminal B es exactamente lo mismo, receptores de estrógeno y progesterona positivo, pero un Ki67 más alto. Pero vean, al ser un luminal B, la supervivencia libre de progresión es menor que la A. Entonces el índice de proliferación es importante, ¿de acuerdo? Aunque también el pronóstico es bueno. El ER2 es los que tienen receptores estrógenos positivos o negativos. Estos receptores pueden ser positivos o negativos, aunque en esta tabla los refieren como negativos. Hay una alta expresión de ER2, pero hay un índice de proliferación alto y el pronóstico es malo. Por eso les decía que esta paciente hace unos años era de pronóstico malo. Y aquí lo podemos ver en la gráfica: supervivencia libre de progresión menor que los dos previos. Y el que tiene el peor pronóstico son los que tienen triples negativos, o sea, receptores hormonales negativos, el ER2 negativo, peor pronóstico. Ahora, se hizo este metoanálisis, este es en el 2014, hablábamos del otro estudio que fue publicado en el 2015, pero este metoanálisis analiza 2 ensayos con 11.000 pacientes y evaluó la respuesta patológica completa por marcadores subrogados a largo plazo. ¿Y qué es lo que se observó? Estos pacientes que tenían respuesta patológica completa tenían una mejor tasa de supervivencia libre de eventos y una mejor tasa de supervivencia global. Entonces la respuesta patológica era muy relevante. Y aquí en este análisis de subgrupos podemos ver que los subtipos moleculares que se benefician más son los triples negativos y los ER2, los que comentábamos que tenían el mal pronóstico. Pero repito, ese mal pronóstico era por este índice alto de división celular, que de forma benéfica nos ayuda la quimioterapia que tenga este índice, ¿de acuerdo? Y en el ER2 había 2 divisiones. Los pacientes que tenían ER2 positivo con receptores hormonales positivos tenían una tasa de 30.9% de respuestas patológicas completas, pero cuando eran ER2 puros o enriquecidos subía esta tasa hasta el 50.3%. Aquí de forma, en resumen, nosotros podemos ver las respuestas patológicas completas según el subtipo molecular. Los luminales, los que tienen los receptores hormonales positivos, van del 0 al 16% de respuestas patológicas completas, entonces es algo bajo. El ER2 va del 18 al 80%. ¿Por qué un rango tan alto? Ahorita les explico. Y el triple negativo 34 a 79, también un rango muy alto. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué estos rangos? Porque cuando tenemos un ER2 con el uso de ER2 con receptores de estrógeno y trastuzumab, la tasa es de 31%, pero si es receptores de estrógeno negativo, la tasa sube al 50%, pero cuando agregamos trastuzumab al pertuzumab, nosotros podemos tener respuestas patológicas completas del 80%, o sea, se sinergiza el beneficio. Entonces los pacientes ideales, bueno, son todos los ER2, pero sobre todo los ER2 enriquecidos y con la adición de el trastuzumab y que tengan infiltración de linfocitos en el tumor, ¿de acuerdo? Y los triples negativos, aquí es una cosa bien interesante. Cuando nosotros agregamos a la quimioterapia carboplatino, se eleva la tasa de respuesta patológica a un 50%. Y cuando nosotros agregamos inmunoterapia, que es pembrolizumab,
la tasa aumenta hasta el 79%. Entonces, en estos pacientes triples negativos siempre va a ser importante el uso del carboplatino y el uso de pembrolizumab. Ya en un estudio más reciente, en el año 2020, nosotros ya podemos ver el beneficio de estos pacientes en la supervivencia después de la quimioterapia neoadyuvante en etapas, en este caso tempranas. Pero vean, aquí lo interesante es que es el tiempo en años, y en esta fecha, pues el uso de trastuzumab no era tan relevante, y lo que sí vemos que en años estos pacientes pueden tener una tasa de supervivencia libre de progresión arriba del 80%, y en el caso de la supervivencia global como más o menos un 83%. Entonces, por eso es importante tener y conocer la respuesta patológica completa. Entonces, ya con esta información nosotros podemos identificar que hay beneficios porque se optimiza la cirugía, se pueden llevar a cirugías conservadoras y a realizar ganglios centinela, y pues definitivamente sí podemos concluir que hay mejora en la supervivencia global, y sobre todo se conoce la resistencia al tratamiento porque podemos conocer las respuestas patológicas completas. Entonces, esta respuesta patológica completa se convierte en un indicador, el indicador más importante, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a hacer cuando un paciente pues, no tenga respuestas patológicas completas? Bueno, afortunadamente ya esto sería como otro tema, otro motivo de otra plática, pero cuando nosotros tenemos un residual y hemos dado un tratamiento de quimioterapia con un anti-ER2 y no hay respuestas patológicas completas, nosotros podemos dejarle a nuestro paciente posterior a la cirugía este medicamento que es el que entonces este medicamento también ha mejorado la supervivencia global. Lo mismo ocurre con los triples negativos. Si nosotros no tenemos respuestas patológicas completas, nosotros debemos de continuar. En el caso de que no se use pembrolizumab, capecitabina, pero si ya usamos pembrolizumab, continuar el pembrolizumab, y eso ha mejorado la supervivencia global. Bueno, en el PET lo que ocurrió es que el paciente tuvo respuestas patológicas completas por la imagen, pero recordemos que siempre nos tienen que decir el patólogo que después de una cirugía si hubo o no respuesta patológica completa. Él aquí en este caso nos reporta que no hay células malignas en la mama, que fue operada de mama, y ganglios axilares sin enfermedad. Entonces esta paciente tuvo respuesta patológica completa. Y como conclusiones, lo que nosotros siempre debemos de identificar es pues, estos pacientes con una enfermedad susceptible a dar un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, conocer el subtipo molecular y siempre pensar en respuestas patológicas completas, porque en caso de tenerlos vamos a mejorar la supervivencia global, y si no la tenemos, pues tenemos herramientas o medicamentos para poder mejorar este aspecto. Gracias.